oyentes, bienvenidos al podcast Piedra Angular producido por Global Grace Ministries. Yo soy su presentadora Francis Hueso. Hemos estado explorando la serie Caminando con Dios, en la que he compartido con ustedes diferentes aspectos, cualidades y ministerios del Dios Trino. Hemos hablado de que Dios es tres en uno, centrándonos en Dios Padre y Dios Hijo. La semana pasada comenzamos nuestra conversación sobre el Espíritu de Dios. Hoy continuaremos explorando el Espíritu Santo, también conocido como el Espíritu de verdad, según lo presentó Jesús. Hablaremos de su ministerio dentro, a través y para la Iglesia. La semana pasada hablamos sobre cómo el Espíritu Santo nos ayuda a comprender la Biblia. Si bien puede guiarnos para crecer escuchando a varios hombres y mujeres de Dios, creo que nada fomenta más nuestro crecimiento que estudiar la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo directamente. Si nunca han leído la Biblia, les sugiero que le pregunten al Espíritu Santo por dónde empezar. Les aseguro que pronto recibirán dirección sobre qué libro de la Biblia empezar a leer primero. Al leer la Biblia es fundamental abordarla de forma diferente a cualquier otro libro. Podemos leerla como cualquier otro texto, pero así no obtendremos todos sus beneficios. La mejor manera de aprender verdaderamente de la Biblia es leerla con calma y dejar que el Espíritu Santo nos imparta conocimiento. A veces el Espíritu Santo lo hace haciéndonos preguntas. Otras veces, a lo mejor nos inspira a concentrarnos en un versículo o capítulo en particular. Y Él también puede impulsarlos a meditar en una palabra específica. También podrían descubrir que el Espíritu Santo guía su estudio a través de un grupo bíblico, un devocional o un sermón. Sin embargo, para permitir que el Espíritu Santo guíe su lectura, necesitan desarrollar la disciplina de dedicar tiempo a la palabra de Dios con regularidad. Una sugerencia que siempre les doy a las personas que discipulo es que cuando tengan dificultades entendiendo algo en la Biblia, lo escriban y oren para que el Espíritu Santo se los explique. Muchos se sorprenden de la rapidez con la que reciben las respuestas. Por supuesto, no siempre es así. Han habido veces en las cuales he tenido que esperar años para recibir una revelación sobre una escritura en particular. Finalmente, cuando Dios sabe que estoy lista para actuar conforme a esa palabra, el Espíritu Santo me da el entendimiento que necesito para entenderla. Es importante reconocer que somos responsables de la palabra que conocemos, o con más precisión, de la palabra que entendemos. La Biblia nos dice en Santiago 1, versos del 22 al 25, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, es semejante al hombre que considera su rostro natural en un espejo, pues se observa a sí mismo. Si se va enseguida, olvidará cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Esto me lleva a uno de los ministerios del Espíritu Santo que abordaremos hoy. Además de ser nuestro maestro de la palabra, el Espíritu Santo también nos ayuda a poner en práctica lo que nos enseña. Es importante recordar que una vez que establecemos una relación con Dios, Él no espera que naveguemos este camino solos. Él nos acompaña en cada paso. Romanos 8, 26 y 27 dice: y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, si no sabemos qué quiere Dios que pidamos, el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos inexplicables. Y el Padre, que conoce todos los corazones, sabe lo que el Espíritu Santo dice, pues el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, conforme a la voluntad de Dios. Jesús le enseñó a sus discípulos a orar, dándonos un hermoso ejemplo de oración en Mateo 6. Sabemos que la Biblia nos anima a orar sin cesar, y es por eso que el Espíritu Santo está disponible para enseñarnos a orar. En Romanos, Pablo nos dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Ahora, en ese capítulo, él habla de la oración, pero creo que es importante entender que Pablo también se refiere a todas nuestras debilidades.
Así que antes de profundizar en cómo el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, vamos a centrarnos en permitir que el Espíritu Santo nos guíe en nuestras oraciones, ya que de esto habla el capítulo que acabamos de leer. Muchas personas consideran la oración simplemente como peticiones personales, como una lista de necesidades. Si bien quizás no necesitemos la ayuda del Espíritu Santo para pedir por nuestras necesidades diarias, ya que somos conscientes de ellas, hay momentos en que Dios sabe lo que vamos a necesitar en el futuro y por lo tanto nos guía a orar por cosas que quizás aún no entendamos que vamos a necesitar. Es importante recordar también que no oramos solo por nosotros mismos, sino también por los demás. El Espíritu Santo puede guiarnos a orar por protección, provisión, guía y por mucho más, tanto para las personas que conocemos como para personas que no conocemos pero que necesitan la oración. Recuerdo una ocasión en el trabajo en la que de repente sentí la necesidad urgente de orar por una compañera de trabajo con la que ya no trabajaba. La urgencia era tan fuerte que fui a una oficina privada para orar. Después de que sentí haber terminado de la oración, también sentí que debía llamarla. Cuando contestó el teléfono estaba llorando. Su abuela acababa de morir en un accidente automovilístico. Mi compañera iba manejando otro auto detrás de su abuela y aunque estuvo a punto de chocar con los dos choques implicados, no lo hizo y salvó su vida. Cuando hablamos ella estaba en shock y devastada por su pérdida, pero también muy agradecida de que Dios me impulsara a llamarla y de que estuve orando por ella, pues lo consideró como algo importante para salvar su vida. Mis hermanos, Dios es tan bueno que nos puede usar para orar por personas en sus necesidades, aun sin nosotros saber lo que está pasando. Así que la próxima vez que se sientan inspirados por el Espíritu Santo a orar por alguien, por favor, háganlo inmediatamente. Pero vamos adelante. Además, también recuerden que nuestras oraciones son conversaciones entre nosotros y Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a ir más allá de simplemente pedir por nuestras necesidades o las de los demás. Puede recordarnos pasajes relevantes de la Biblia que podemos usar en nuestra oración o también guiarnos al arrepentimiento al traernos convicción sobre nuestras acciones. El Espíritu de Dios también puede capacitarnos para profetizar cosas mediante la oración y también nos puede guiar sobre cómo orar al imponer manos sobre creyentes como parte del cuerpo de Cristo. En realidad podríamos tener una serie completa sobre cómo el Espíritu Santo nos puede ayudar a orar, pero como hoy estamos hablando sobre el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia, solo quiero inspirarlos a que le pidan al Espíritu Santo que sea su socio en oración y si lo dejan, Él los va a tomar por la mano y les va a enseñar cómo orar a un nivel diferente al que están acostumbrados. Como ya les dije, el Espíritu Santo es quien nos convence del pecado y de la necesidad de arrepentimiento, pero también es quien nos ayuda y nos da la fuerza para decirle no al pecado. Romanos 8, versículos del 5 al 8 dicen: los que viven conforme a la carne tienen la mente puesta en la carne y lo que ésta desea, pero los que viven conforme al Espíritu tienen la mente puesta en lo que el Espíritu desea. La mente gobernada por la carne es muerta, pero la mente gobernada por el Espíritu es vida y paz. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, no se somete a la ley de Dios, ni puede hacerlo. Los que están en el reino de la carne no pueden agradar a Dios. ¡Wow! Esas palabras pueden infundir temor en cualquiera. Aquí Pablo nos dice que a menos que nuestras mentes sean gobernadas por el Espíritu de Dios, estarán controladas por la carne, lo que es hostil o va en contra de Dios. En otras palabras, si no permitimos que el Espíritu Santo nos gobierne, nuestra carne se opone a Dios y por lo tanto no puede dejar de pecar. Sin embargo, y esto es importante, lo contrario también es cierto. Si permitimos que el Espíritu Santo nos gobierne nuestras mentes según la Biblia, experimentaremos vida y paz.
Como alguien que ha tenido el privilegio de pasar mucho tiempo escuchando a personas cuyas vidas están en crisis, alabo a Dios porque el Espíritu Santo es quien me sostiene. Solo por su gracia yo estoy en una situación diferente. Amigos, recordemos que al pie de la cruz el piso es plano y todos tenemos desafíos, todos somos tentados y todos podemos caer en esa tentación. Todos enfrentamos desafíos, además porque vivimos en un mundo roto y por lo tanto todos tenemos problemas. Sin embargo, si a esos problemas de la vida sumamos las dificultades de ser gobernados por la carne, el resultado puede ser miseria. Lamentablemente, muchas personas que conozco con vidas desordenadas asisten a la iglesia. Recuerden que muchos van a la iglesia y no son parte del cuerpo de Cristo. Una cosa es ir a la iglesia y otra es ser la iglesia. Así que por favor dejen de intentar poner orden en su vida por su cuenta. Dejen que el Espíritu Santo tome el control. Haz lo que Él te manda, pide las fuerzas para resistir tu carne y te prometo que Él te ayudará. Otra manera en que el Espíritu Santo ministra al pueblo de Dios es liberándonos de la culpa, la vergüenza y el temor. Y como sabemos, el temor es la raíz de toda ansiedad y depresión. Romanos 8, del 15 al 17 nos dice: el Espíritu que ustedes recibieron no los hace esclavos para que vuelvan a vivir en temor, sino que el Espíritu que ustedes recibieron los adoptó como hijos, y por él clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad compartimos sus sufrimientos, para que también seamos participantes de su gloria. El Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Para muchos que confunden ser criaturas de Dios con ser hijos o parte de la familia de Dios, esto quizás no tenga significado. Sin embargo, para nosotros, los hijos de Dios, esta verdad lo es todo. Pablo nos dice que si sabemos que somos hijos de Dios, también entendemos que somos coherederos con Cristo. Esto significa que todo lo que le pertenece a Cristo también nos pertenece a nosotros. Como hijos de Dios, no tenemos que vivir atados ni a tentación ni a adicciones, porque somos libres. El diablo no puede recordarnos tampoco de nuestro pasado, porque sabe que ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos hijos de Dios. Podemos acercarnos confiadamente a nuestro Padre Celestial y llamarlo Papi. Por la gracia de Dios Padre y el sacrificio de Dios Hijo, ahora tenemos los mismos derechos legales que Cristo tiene. Y el único que puede convencernos de esta verdad es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Por favor, familia, permitan que el Espíritu de verdad testifique a su espíritu sobre quiénes son y a quién le pertenecen. Si se preguntan cómo hacerlo, pueden hacerlo mediante la oración, pasando tiempo con el Espíritu Santo y sumergiéndose en la palabra de Dios. Ahora, el Espíritu Santo también nos guía en nuestras decisiones. Hechos 16 del 6 al 10 dice: Pablo y sus compañeros viajaron por toda la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido predicar la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron a la frontera de Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió, así que pasaron por Misia y bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión de un hombre de Macedonia que estaba de pie y le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, nos preparamos de inmediato para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a predicarles el Evangelio. ¿Notaron que la Biblia aquí llama al Espíritu Santo el Espíritu de Jesús? Claro que el Espíritu de Jesús es el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. Pablo lo llama el Espíritu de Jesús aquí y también en Filipenses 1:10. Y también lo llama el Espíritu del Hijo en Gálatas 4:6.
Me encanta que a lo largo de la Biblia vemos a Dios siendo 3 en 1. Pero siguiendo adelante, vemos aquí cómo Pablo y sus compañeros tenían el plan de predicar en ciertos lugares, pero el Espíritu Santo los guió de otra manera. Hizo lo mismo muchas veces. A veces fue para la protección de Pablo. En este caso, para la salvación de un grupo específico de personas. E incluso el Espíritu Santo lo guió a Roma, donde Pablo perdió la vida por el Evangelio. Espero que Dios no nos guíe a ninguno de nosotros a morir por Él, pero si lo hace, sé que también nos dará la gracia para soportar tal sacrificio y privilegio. Lo que quiero destacar aquí es que si le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, Él lo hace. La Biblia también nos dice que el Espíritu Santo nos da poder. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Podría hablar durante días sobre el poder del Espíritu Santo obrando a través de su pueblo para predicar el Evangelio con valentía y obrar milagros. Un ejemplo de eso es mi hermano Walter. Antes de ser bautizado en el Espíritu Santo, Walter predicó durante 20 minutos y perdió casi la mitad de su peso en sudor. Sudó tanto que mojó la camisa y el saco que llevaba puesto por los nervios. Incluso olvidó la mitad del sermón que había preparado. Sin embargo, una semana después, cuando ya era bautizado en el Espíritu Santo, mi hermano predicó su segundo sermón con tanta valentía y confianza que la gente pensó que llevaba años predicando. Hace tiempo de eso, pero ahora mi hermano ha sido usado en los dones de sanidad ya por mucho tiempo y he presenciado muchos milagros realizados a través de él por el Espíritu Santo. Recuerden, mis amigos, que lo que Dios hace por uno de nosotros lo puede hacer y lo hará por todos si se lo permitimos. Así que si necesitan valentía o milagros, el Espíritu Santo es su fuente. El último ministerio del Espíritu Santo que mencionaré aquí, aunque por supuesto no es el último descrito en la Biblia, es el ministerio del Consolador. En algunas traducciones de la Biblia se hace referencia al Espíritu Santo como el Consolador. Por ejemplo, la versión Reina Valera se tradujo en Juan 4:26 como el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. De igual manera, la versión revisada inglesa traduce la palabra griega paracleto como consolador. El término paracleto, como muchas palabras griegas, es difícil de traducir en español y en cualquier idioma, porque no existe un equivalente perfecto. En esencia, un paracleto es alguien que está llamado a estar junto, lo que implica que proporciona apoyo o asistencia. Sé que cuando pensamos en un consolador, pensamos en alguien que nos habla en momentos de dolor y nos consuela. El Espíritu Santo sin duda nos ayuda en nuestro tiempo de duelo, pero la palabra paracleto significa que Él está ahí para asistirnos siempre. Él es la gracia de Dios, no la gracia necesariamente en el sentido de favor inmerecido como algunos conocen ese término, sino la gracia como la capacidad de perseverar. El Espíritu Santo nos capacita para resistir cualquier desafío que el diablo nos presenta, ya sea tentaciones o pruebas. Al mismo tiempo nos ayuda a navegar los procesos que Dios tiene preparados para su pueblo para ayudarnos a crecer. Él es quien nos guía a través de los fuegos y de las inundaciones de la vida. Si están pasando por una época difícil, clamen por la gracia, la capacidad, la ayuda y el consuelo que solo nuestro Paracleto o el Espíritu de Dios puede brindar. Les aseguro que el Espíritu Santo se manifestará poderosamente a su favor. Espero que este mensaje les haya bendecido. No se pierdan nuestro último episodio de la serie la próxima semana, donde hablaremos sobre algunas de las características y atributos del Espíritu Santo. Dios les bendiga.